Buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. Abra su Biblia conmigo en el Salmo 130. Sí. Seguimos estudiando nuestra serie Conociendo a Dios y hoy vamos a estudiar el Dios que perdona. El Dios que perdona. Dice el Salmo 130, versículo 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz y está atento tus oídos a la voz de mi súplica. Dice, si mirares a los pecados, ¿quién no, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperaré yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, disponemos nuestra vida, nuestro corazón en este momento, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, Dios, a conocerte cada día más, Señor. Necesitamos, Señor, de manera urgente siempre poner atención a tus palabras, Señor. Y ayúdanos, Señor, a todos que podamos no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, el perdón es otro de los atributos que Dios tiene. Es un Dios perdonador. Y Él ha decidido perdonarnos. ¿Sabía usted eso? Él ha decidido perdonarnos. Y es muy importante que lo entendamos, que tenemos un Dios que nos perdona y que nos puede perdonar de cualquier cosa que pudiéramos haber hecho en esta vida. ¿Sabía usted esto? Porque a veces queremos nosotros o no entendemos cómo Dios puede perdonar a alguien que ha hecho mucho mal. Pero así ese es el Dios grande que tenemos. Y Él es el único que puede perdonar todo lo que alguien haya podido hacer y ser perdonado por Él. Ahora, el perdón, hermano, en el mundo lo han desvirtuado. Lo han desvirtuado porque la gente vive como quiere, pensando que puede hacer lo que quiere y que ¿saben qué? En el último momento Dios lo puede perdonar. Y si se arrepiente de verdad, Dios lo puede perdonar, pero el mundo lo han mal informado a las personas. Y por eso muchas personas se atienen y hacen lo que quieren, pensando que van a tener la oportunidad de poderse arrepentir y que Dios los perdone. Pero quizás muchos se arriesgaron tantos que quizás ya no viven y esas personas estarán en el infierno. ¿Sí me entiende? Porque vivieron de una manera pecadora y ellos pensaban, no, pues todavía soy muy joven, todavía puedo esperar. ¿Y saben qué? No tuvieron la oportunidad y murieron. ¿Y saben qué? Es por una mala información hacia lo que significa estar pecando deliberadamente, de una manera libre, ¿sí? El mundo se le dice, no, tú estás muy joven en este momento, dale vuelo a la hilacha, le dicen. ¿Y saben qué? Esa hilacha se hace pedazos. La gente que ha probado del mundo, hermanos, ¿sabe una cosa? Se quedan ahí. Se quedan ahí. Y muchos no regresan.
Y a lo mejor alguien que ya conoce de la palabra de Dios piensa, dice, no, pues me voy a dar un tiempo. Okay, hay gente que hasta lo dice, ¿eh? Ahorita le estoy dando tiempo a Dios. Le voy a dar un tiempo. Pero ¿qué pasa si te atropellan en ese tiempo? Y sabes una cosa, debemos nosotros como cristianos entender lo que es realmente el perdón. Porque si nosotros, hermanos, somos perdonados hoy por Dios, ¿sabes qué? Estamos a salvo. Si Dios nos ha perdonado y anoche le pedimos perdón o hace un momento, quizás antes de entrar aquí o en medio de la adoración que le acabamos de dar a Dios, le pedimos perdón a Dios de una manera de verdad, estamos a salvo. ¿Sí? Si ahorita el Señor nos llevara, podemos decir, Señor, he cumplido. Si le pedimos perdón realmente. Ahora, debemos de estudiar qué significa el perdón. El perdón es conceder la absolución de una pena. ¿Sí? Y como cristianos, hermanos, el perdón debe de ser practicado en nuestra vida. Debe ser practicado en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando alguien nos ofende o hace algo mal en contra de nosotros? Digamos directamente, un hijo suyo o mío que hace algo incorrecto contra nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una actitud para saber perdonar. Yo que una de las cosas más tremendas que puede haber es que no puedas obtener el perdón de tus seres queridos. Ha habido personas, escúcheme bien, ha habido personas que hubieran deseado que sus padres o sus madres o su abuelita les hubiera otorgado el perdón. ¿Me entiende usted? La importancia del perdón. Y hay gente que vive atormentada, escúcheme bien, vive atormentada porque no le dio el perdón su abuelita, su abuelito. ¿Sí me voy a entender? Y viven todo el tiempo atormentados y no pueden vivir de una manera correcta. ¿Por qué? Porque no obtuvieron el perdón de esas personas. Y eso es tremendo, hermanos. Hoy todos los que tenemos todavía nuestros padres o aquellos seres queridos, debemos de aprovechar los momentos. Aprovechar los momentos. Y si hay ofensas o si hay cosas ahí, pedirnos perdón ahorita, que están vivos, ahorita. Es el momento de decir, perdóname, te ofendí en esto, te falté al respeto en esto, porque va a haber un momento que nos vamos a dejar de ver. Y debemos de tener nuestra mente y nuestro corazón de una manera tranquila y saber perdonar a aquel que nos ofende. Porque yo sé que muchos nos han ofendido y nosotros tenemos que perdonar y olvidar esas cosas. En el Antiguo Testamento está registrada 46 veces el verbo perdonar. Eso significa que es muy importante saber perdonar. Y en algunas lenguas, en el hebreo, en los dialectos, perdonar significa rociar. Por eso, en la palabra de Dios nos enseña que cuando el sacerdote salía para el día del perdón de pecados, rociaba a la gente con la sangre del sacrificio. Eso se hacía una vez al año. Se hacía esto. ¿Para qué? Para derramar y rociar la sangre, y aquellos eran perdonados de sus pecados, al que era rociada la sangre. Y en Cristo, por su sangre, fuimos perdonados de nuestros pecados. Recuerden que todo lo que
lo que pasó en el tabernáculo que Dios mandó hacer a Moisés era sombra y figura de lo que había de venir posteriormente en Cristo Jesús. Todo era sombra y figura de lo que iba a venir. Entonces, el significado del verbo perdonar es rociar. También es, en el arameo es verter, ¿sí? Volcar algo, sacar algo de lo profundo. Eso da a entender. Hay cosas, hermano, que están dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, que debemos de sacar para poder perdonar. Y es muy importante que nosotros nos activemos en perdonar y en ser perdonados también. Vaya conmigo a Éxodo 34, versículo 9. Dice así: y dijo, sí, ahora Señor, dice, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Hermano, el significado de la dura cerviz habla de un pueblo que es orgulloso. Es un pueblo que no se humilla, ¿sí? Es un pueblo que no se rebaja a decir, a reconocer, he fallado, ¿sí? Y aquí Moisés estaba llevando a un pueblo, o lo habían Dios le había dado la encomienda de instruir al pueblo y de sacarlo de la esclavitud, pero él estaba viendo que era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo orgulloso. Entonces, es difícil cuando dentro de nuestra vida existe mucho orgullo y no queremos reconocer. Es difícil tratar con alguien que tenga dura cerviz, que no se humilla. A veces nosotros como papás podemos estar lidiando con alguno de nuestros hijos que no se doblega, reconoce sus fallas. Qué duro es eso, hermanos. Qué duro es cuando se les exhorta y se les dice, mira, es que no es correcto lo que haces, mira, esto no está bien, así de repente, sí, está bien, y te dan, como decimos los jóvenes, ¿verdad? Te dan el avión, ¿verdad? Y es duro que nuestros hijos nos den el avión o no quieran entender, pero nosotros, hermanos, no debemos de desmayar, no debemos de desmayar, porque sabemos que, pues como pueblo, sabemos que hay corazones que se endurecen. Pero yo quiero decirte algo. Ante la dureza del corazón, el único que puede obrar en ese corazón duro y penetrar, ¿sabes qué es? La palabra de Dios. No se puede resistir nada a la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Sigue orando cuando tengas esas situaciones, sigue orando y no desmayes, y verás que Dios va a poner un corazón de carne en esa persona o en ese familiar, ¿verdad? Ahora en este tiempo que vienen todas las festividades y las comidas que te invitan fulano para celebrar otro año que ya se está terminando, aprovechemos el momento para convivir y para no desmayar en seguir dando la palabra de Dios a nuestros familiares, hermanos. No debemos de bajar la guardia, ¿sí? Sabemos que el pueblo aquí en este tiempo
era un pueblo orgulloso. Hoy en día no es la excepción. Hay mucho orgullo en el corazón de las personas. Cuando tú le quieres hablar a tu tía, a tu abuelita, a tu primo, y cuando no quiere reconocer que al único que debemos de servir y de adorar es a nuestro Señor Jesús. Y es difícil que la gente lo entienda. Es difícil. Pero déjeme decirle algo. No debemos de desmayar. En esta semana pasada íbamos saliendo mi esposa y yo de aquí de casa y vimos a unas personas que tienen un evangelio erróneo y sin embargo estaban trabajando duro y estaban puerta por puerta. Aquí enfrente no hay vecino. ¿Y sabe cuánto rato estuvieron ahí? Más de media hora, esperando que les abrieran. Realmente son las ganas de compartir. Y a veces a nosotros nomás nos dicen que no en algo y nos damos la media vuelta. Pues no quiere entender. ¿Sí me entienden? O sea, estamos actuando de una manera que no es la correcta, hermanos. ¿Y sabe qué? Está haciendo un calorón y andan de corbata. ¿Sí o no? Y con sombrero aparte. Y está haciendo el calorón. Y yo no los veo que se anden quejando. Ahora, ves personas que no son personas que les falte un tornillo. O sea, vienen bien alineados, pero están erróneos en su evangelio que manejan. ¿Sí? Pero hay que tomar las cosas que nos acuden a nosotros. ¿Sí me voy a entender? Entonces, vemos que nosotros debemos de valorar, hermanos, todo lo que Dios nos da es suficiente, pero debemos de valorar y de ser agradecidos con lo que Dios nos da. Aquí estamos viendo que el pueblo tenía una dura cerviz, o sea, había un orgullo que no se humillaba. Hoy en día, hermanos, muchas veces nos falta humillarnos. Nos falta humillarnos. Dígame una cosa, ¿a alguien le gusta que lo humillen? Que diga, no, me encanta que me humillen. No. Si usted y yo vemos que nos humillan, pues medio queremos como que apechugar, pero por otro lado como que nos sueltan una granada aquí adentro, ¿no? Y de repente como que reaccionamos cuando nos quieren humillar. Pero nos debe de salir el carácter cristiano. Y debemos de hablar con mesura cuando nos ofenden. Fíjate lo que dice Éxodo 32, 31. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego por este pueblo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, para que perdones ahora su pecado. Si no, raedme ahora de tu libro que has escrito. O sea, quita el nombre, quita mi nombre del libro de la vida, quítalo por lo que está sucediendo. Fíjense hasta dónde Moisés estaba tan angustiado de ver a ese pueblo que se volcó a otros dioses, que se volcó a adorar a su becerro. Eso es tremendo, hermanos. Moisés sabía que le había tocado dirigir a un pueblo de dura cerviz. Era muy difícil este pueblo. Vemos cómo también es ejemplificado en la Biblia como el trigo y la cizaña, que crecen juntas,
¿sí? En el campo las ves y no se pueden diferenciar. ¿Sabes en lo único que se pueden diferenciar? Una vez que se cortan, hay que azotarlas para que una dé fruto y la otra pues va a estar junta, la van a cortar igual, pero no va a dar nada, ¿sí? Qué difícil será cuando el Señor venga por nosotros y no estemos preparados, y cuando el Señor nos pida cuentas, ¿qué cuentas les vamos a dar? Debemos estar atentos y vemos cómo el trigo y la cizaña sin duda crecen juntos, pero cuando el trigo empieza a tener fruto, ¿sabe qué pasa? Este se dobla. Y ese nos da la actitud de humillación, de decir, voy a dar fruto, pero estoy humillado y ya sé que me van a cortar, pero voy a tener que ser azotado, ¿sí? También vemos cuando se corta el maíz. Usted ha visto que los granos del maíz se separan ¿solo se separan? Hay que restregarlos. ¿Sí? ¿Ha visto cómo quitan el maíz de la mazorca, verdad? Lo desgranan, ¿no? Y no es nada sencillo, lo restregan hasta que se suelte el fruto. A veces nosotros, hermanos, nos podemos estar quejando, pero Dios a veces nos tiene que restregar para que soltemos fruto. ¿Y sabe a quién Dios usa para eso? A nuestros propios hermanos, para restregarnos, para sacudirnos. Es como el frijol, ¿verdad? Ahorita que ya se acabó que ya no hay frijol, se está escaseando porque ya estamos esperando las nuevas cosechas. Pero cuando viene el frijol, ¿qué pasa? El frijol también hay que desprenderlo, ¿sí o no? Hay que azotarlo también. El frijol también se sacude. Y a veces nosotros, hermanos, necesitamos que el Señor nos dé una sacudida y nos haga despertar, ¿sí? Y más cuando estamos dormidos, que el Señor nos haga despertar. Éxodo 32, en el versículo 31, más abajo, dice, para que perdones ahora su pecado, y si no, raedme ahora del libro que has escrito. ¿Y sabe qué significa raedme? Significa quitarme. Y muchas veces nosotros podemos sentir como que se nos acaban las fuerzas ante tal o cual situación que pasamos. Y ¿sabes qué? Dios está ahí para ayudarnos en ese momento de esa angustia. En decir, ya no puedo más sobre este asunto, pero Dios está ahí para ayudarnos. Dios está ahí para ayudarnos. Cuando estaba el sacerdote en el tabernáculo, él estaba ahí para hacer todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Y todo esto que pasaba ahí en el tabernáculo era algo muy importante. Y que nosotros debemos de entender la importancia de la adoración a Dios, de estar allí manifestando sacrificio. Cuando a veces venimos cansados y venimos con desánimo en nuestra vida y venimos a entonar alabanzas a Dios, pídele al Señor que te ayude en ese momento. Clámale a Él. Él es el único que puede ayudarnos. Y estás dando un sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque quizás sientes que ya no puedes más.
Números 15:25. Dice así: y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Hermanos, en el Antiguo Testamento sus pecados eran perdonados en base al sacrificio, en base de que había un sacrificio de un animal y le rociaban la sangre y eran perdonados sus pecados, ¿sí? Porque sabemos que no puede haber perdón de pecados si no hay sacrificio ni derramamiento de sangre. En aquel tiempo se usaba de esa manera, ¿sí? Ahora ya fue una vez y para siempre. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado, dice, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión. Por eso nuestro Dios envió su propio Cordero para derramar su sangre, y solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Solamente Dios. Recuerdo cuando estábamos chicos que nos mandaban a la religión tradicional y que los hombres teníamos que entrar de frente a confesar nuestros pecados. No sé si ustedes estuvieron en eso, pero yo me acuerdo perfectamente. Y llegábamos de frente, abríamos las puertitas y estaba una persona ahí. Y nos hincábamos y empezábamos a confesar nuestros pecados. Yo estuve en una escuela católica y así nos tocaba. Y no había opciones, ¿eh? O sea, tú de frente. Y luego en la escuela, los primeros años éramos puros varones. Ya después se hizo mixta la escuela, pero las mujeres entraban por un lado y nosotros de frente a confesar nuestros pecados. Y eso fue lo que nos habían enseñado al principio. Entonces, cuando lees la palabra de Dios y vemos que, pues que no es así, el Señor nos hace ver la verdad, ¿sí? Dice Hebreos, más adelante en el 10, versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántos sacrificios? Uno solo. Se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con cuántas ofrendas? Una sola. Un solo sacrificio, ¿sí? Y eso nos muestra el amor que ha tenido nuestro Dios para con nosotros. Un solo sacrificio, una sola ofrenda. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué es un pecador? Un pecador es aquel que ofende a Dios con lo que hace. ¿Qué debemos de pedir a Dios? Que seamos perdonados. El ofensor sacrifica para que el ofendido lo perdone. En el Antiguo Testamento todo era en base a la ley. Y hoy todo es en base a la gracia. Pero una gracia con medida, hermanos.
Porque muchos han torcido las cosas diciendo que, pues, como estamos en el tiempo de la gracia, podemos pecar, hacer lo que sea, y pues Dios nos perdona. Y eso lo han metido no solo, o sea, lo han dicho desde los púlpitos. La gracia sobre gracia. Y que no, tú dale vuelo al hacha, acabos Dios te perdona. No, momento, permítame. Nosotros, hermanos, tenemos que ser imitadores de Jesús. Jesús vino a este mundo a hacer su ministerio, pero vino a perfeccionar lo que nosotros teníamos que hacer. Él no vino a abrogar la ley, sino vino a que se cumpliera como se había dicho, ¿sí? Dice Efesios 4:32, dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, sacrificar es entregar algo que cuesta y que es de alta estima. Hay cosas que necesitamos que sacrificar y decir, ya no más a esto. Y tenemos que poner un alto en decir, ya hasta aquí, ya no voy a dejar de hacer, ya voy a dejar de hacer esto. Pero déjame decirte algo. Las decisiones que tomamos en Dios para decir no a ciertas cosas que nos afectan en nuestra relación con Dios, ¿sabes qué? No las podemos hacer solos. Si Dios no nos ayuda, no la podemos hacer solos. Hay personas que dicen, yo cuando quiero voy a dejar de fumar. Cuando quiero voy a dejar de tomar. Cuando yo quiera. ¿Y saben cuánto pueden? Nunca. ¿Por qué? Porque lo hacen en sus fuerzas. Lo hacen en sus fuerzas. Sacrificar es entregar algo que cuesta y que es de alta estima. Dios entregó a su Hijo, ¿saben para qué? Para perdonarnos. ¿Dónde quedó la imagen de Jesús? ¿Dónde quedó la reputación de Jesús? Hermanos, tu imagen, nuestra reputación será ultrajada por servir a Cristo. Pero quiero decirte algo, si eso sucede, seremos bienaventurados en Cristo Jesús. ¿Cómo que ahora ya te hiciste aleluya? ¿Cómo que ahora ya perteneces en Acotlán les dicen los bañados? Sí, le dicen, ¿a poco ya eres de los bañados tú? ¿Dónde quedó tu imagen? ¿Tu reputación? No, te creía más pensante. Y luego dice ahí, todos los que se meten a eso son bien flojos. Pues yo no conozco alguno. Yo sé que por malos ejemplos de otras personas, estos púlpitos han sido vituperados. Vemos el mal ejemplo de muchos que han abusado de estar en un púlpito. ¿Y saben qué? Han ultrajado el ministerio, lo han menospreciado. Recuerdo que desde muy joven yo escuchaba, no, hijo del pastor, lo peor. Mi esposa y yo estábamos jóvenes y éramos novios y ya nos íbamos a casar y me acuerdo, nosotros vamos a ir contra esas cosas, le dije.
y vamos a luchar juntos para que todo eso que se dice de nosotros no sea el caso. Luche por su familia, hermanos. El único que quiere despedazar su familia, ¿sabe quién es? Satanás. Nadie más. Entonces usted y yo debemos estar de rodilla pelona ante Dios, clamando por nuestros hijos, empujándolos y sin darles opciones. Vas a ir y vas a hacer y vas a esto y vas a lo otro, y si no te aprieto esta tuerca y el tornillo y todo. O sea, no hay de otra, hermanos. ¿Sí? Si nosotros somos duros, la palabra de Dios es durísima. Nosotros seremos blanditos de la demanda que Dios nos va a hacer a nosotros, en la exigencia que nos va a hacer. Dice Filipenses 2, versículo 5. Esta es una alabanza que muchas veces hemos cantado. Dice Filipenses 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, quiero decirte algo. Dios no cambió de opinión cuando decidió perdonarnos. Él dijo: yo voy a ponerme en esa cruz para que mis hijos sean perdonados. Una decisión que ha cambiado el rumbo de toda una humanidad. Dice Romanos 12, versículos 1, dice así: así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nuestra carne se tiene que presentar en sacrificio a Dios. Porque ¿qué tal nuestra carne reacciona cuando somos ofendidos? Nuestra carne, ¿sabes qué quiere? Venganza. Nuestra carne va a tener que buscar la manera de decir: no, me la hiciste, me la pagas. Así es en el mundo. En Dios es: me la hiciste, te perdono. Dice Romanos 12, versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos,
esto es un cambio de mente, un cambio totalmente de nuestras acciones, ¿no? Naturales. Dios es el único que puede ayudarnos a actuar de esa manera. ¿Cómo actuaríamos si viniera alguien que nos ha ofendido por muchísimo tiempo? ¿Nos pondríamos nosotros a servirle? Si no lo hacemos, hermanos, no estaremos actuando como dice la Biblia. Recuerdo hace mucho tiempo, había una persona que estaba hablando mal de su servidor. Y entro yo al súper, un súper que está cercano aquí. Y ya ve que vas con tu carrito y se oye la musiquita, ¿no? De que vas con tu carrito. Y entonces de repente veo a esa persona entrar y yo había dicho, no, cuando yo me encuentre a esta persona, yo le voy a decir, oye, a ver, necesito que me digas esto y esto y esto. O sea, yo ya traía mi plan. Entonces yo venía con el carrito y de aquí a donde está aquella lona al final, veo de repente la persona y quiero doblar para no encontrarme a la persona. ¿Me entiende usted? Entonces el Señor me dice, ¿a dónde vas? Y yo le dije, Señor, es que no me quiero encontrar a nadie. No, dice, pues tú eres el pastor. Ve, acércate. Hermanos, tuve que direccionar mi carrito e irme de frente. Hola, ¿cómo estás? Y entonces directamente le dije, en mi carne no te iba a saludar. Le dije, pero Dios me dijo que viniera a decirte esto y que te arrepientas de esto y de esto. O sea, le prediqué en un segundo, hermanos. ¿Sabe? La persona se quedó ahí llorando. Yo le estaba diciendo lo que Dios me dijo y el problema era para él, pero también para mí, porque internamente yo estaba acá lidiando con mi carne. ¿Me entiende usted? Pero es mejor obedecer a no hacer caso de lo que Dios nos dice. Y ¿sabe una cosa? Después vine con mi esposa y le dije, ¿qué crees? Me dice, ¿cómo? No, le dije, el Señor me regañó y me dijo, no, regrésate, órale. Y cuando Dios nos dice, hermanos, debemos de hacerlo. Porque Dios nos pedirá cuentas. Así es que ahora, yo sé que se levantan cosas en contra de uno, esto, el otro, bueno, se pueden decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Mientras que Dios sepa, yo me quedo con eso y Dios me va a defender. Y usted también. Cuando no permita que le digan cosas que no están correctas. ¿Sabe cómo se acaban los asuntos esos? A ver, permíteme, ¿cómo dices que el pastor qué? A ver, permíteme, déjale, llamo por teléfono. ¿Sabe cuándo le vuelven a decir eso a usted? Nunca. Tenemos que enseñarnos, hermanos, a perdonar cuando nos ofenden. Le voy a contar otra cosa que me pasó hace mucho tiempo. Yo había sido afectado por unas personas tremendamente y fui al hospital de La Loma, que nació mi sobrino. Uno de mis sobrinos nació en el hospital La Loma. Y vine a ver a mi sobrino. Yo no vivía aquí en Tepic en ese entonces. Entonces íbamos entrando yo a ver a mi sobrino, quería verlo, conocerlo y eso. Y entonces, antes de entrar, me dice un amigo mío, oye, quisiera que vinieras a orar por tal persona, por un amigo mío.
dije, sí, nomás espérame tantito, voy a conocer a mi sobrino, ahorita vamos a orar por la persona que me dices. Bueno, llego, veo a mi sobrino, estamos ahí, todo, y en eso ya me salgo y ahora sí le digo, ahora sí vamos. Y cuando íbamos a orar por esta persona, estaban unas personas cuidándole la entrada, y entonces de repente llego y me pongo en la puerta, y ya el Señor me pone en mi corazón y dice, ¿ya sabes con quién te traje? Y de repente me quedo así, le dije, Señor, ¿dónde voy a entrar? Me quedo así quieto y paso a la cama. Y cuando estamos ahí le digo, nomás quiero decirte algo. Le dije, en este corazón no te guardo nada, le dije, pero Dios me mandó que viniera a orar por ti. Y ¿saben qué? Dios todavía lo tiene vivo. Esos son de los que he orado por ellos y no se han muerto. Sí, porque hay otros que sí se han ido. ¿Sí me voy a entender? Pero cuando tú experimentas el perdonar una situación difícil, hermano, ¿sabes qué? Se derrumba cualquier argumento. Y eso es lo que Dios nos demanda en nuestra vida. El que Dios te dé la oportunidad de vivir y de arrepentirte. Dios nos va enseñando a través del tiempo, hermano. Cuando nosotros perdonamos, ¿sabes qué? Hay una libertad tremenda en el corazón. Cuando tú perdonas al que te ofende, tienes una libertad en tu corazón, de manera de que el problema ya no está en ti, sino en la persona que te ofendió. ¿Sí me voy a entender? Y muchas veces es mejor ser el ofendido que ser el ofensor. Porque si nosotros ofendemos, nosotros somos los que tenemos que ir a pedir perdón. ¿Sí? Por eso debemos de cuidarnos en todo momento. ¿Sí? No podemos rechazar el perdonar cuando nos ofenden. Si alguien viene y te dice, porque a veces vienen con esta actitud y te dice, si en algo te ofendí, así empieza la plática, ¿no? Si en algo te ofendí, perdóname. No, a ver, espérame. ¿Si ofendiste o no? ¿Sí o no? Porque dice, no, si por algo te hice daño, si por algo hablé, no, dije esto y esto. O sea, las cosas como deben ser, ¿sí? Y hay dos cosas que puede haber en el corazón. O puede haber perdón o rencor. Yo no sé qué puede haber en nuestros corazones, ¿sí? Porque el rencor, hermanos, es una mala influencia en el corazón de alguien. Es una mala influencia el rencor. Mire, el rencor en la vida de alguien es como si usted tuviera una camiseta blanca y de repente come usted chocolate y la embarra de chocolate. ¿Sabe qué? Una de las manchas más difíciles de quitar es las del chocolate en las cosas blancas. ¿Y sabe qué? Por más que le limpies, se va a ver una sombra. ¿Sí me entiendes? Entonces, el rencor es como una sombra dentro de nuestro corazón. Y ahí lo tienes, y ahí está escondidito. Y entonces, ¿sabes qué? Cuando está el primer problema, sale el rencor y brotas y dices. Si nosotros nos ponemos frente a un espejo
y el espejo de la palabra de Dios nos va a reflejar y va a decir: todavía tienes rencores, todavía tienes envidias, todavía tienes celos, todavía tienes cosas que hay que ir quitando, ¿sí? Pero tenemos que pararnos al espejo de la palabra de Dios. Si no, no nos podemos ver, ¿sí? Ahora, alguien que puede ver lo que realmente somos, ¿saben quiénes son? Nuestra propia familia. Tú y yo podemos aquí aparentar muchas cosas, pero si les preguntamos a nuestros hijos cómo realmente somos, esos sí van a decir cómo somos. ¿Sí o no? Ellos van a decir la verdad. Ellos van a decir: no, hombre, esto y esto y esto. Y muchas veces, hermanos, los hijos son los jueces más duros que tenemos. Más duros que tenemos. Por eso, el pedir perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname, ¿sabes qué? Es renunciar al orgullo. Es dejarlo a un lado y decir: Señor, perdóname. La regué, y empiezas a decir en qué. Porque como les decía, tenemos que decirlo a Él. Cuando estábamos pequeños enseñaron que debíamos confesar nuestros pecados a alguien. Pero hoy entendemos que nuestros pecados se los debemos de confesar a nuestro Dios. Y voy rumbo a concluir esto. Pedro preguntó: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y entonces él se vio bien suculento, ¿verdad? Y dijo: ¿hasta 7? Porque 7 para Pedro eran, porque Pedro era, bueno, Pedro no era de mecha corta, Pedro no tenía ni mecha. O sea, Pedro se encendía volando. Pedro era un hombre recio, era un hombre que se abalanzaba, que defendía a Jesús, pero pues la regó varias veces, como todos nosotros. Pero él se quiso ver con el Señor. Esa historia está en Mateo 18:21, para los que anotan. Vea esta escena. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces, verdad? Y entonces él se vio bien espléndido, ¿no? Entonces él dijo: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces son eso? 490 veces. A veces las mamás usan esa expresión: hijo, te he hecho 1000 veces que hagas esto. Te he hecho 1000 veces que hagas eso. ¿Hasta cuántas veces debemos de perdonar? Hasta 490, ya casi llegamos. Pero deben de ser las suficientes, hermanos. ¿Sí? Jesús tuvo el nivel de perdón para borrar y pasar por alto nuestros pecados. ¿Sí? Porque es el único que puede borrar nuestros pecados. Porque Él, cuando no nos perdona, no es como nosotros, que se acuerda. Cuando nosotros perdonamos a alguien, pero luego nos queda como esa mancha del rencor adentro, ¿verdad? Y sí le perdonamos, pero nos guardamos esa ofensa. Y cuando viene otro decimos: no, pero también acuérdate que también esto. O no lo hacemos así. Sí lo hacemos. Y anotamos y decimos, ¿no? Nosotros, hermanos, debemos de perdonar a aquel que nos ofende. El Señor borró nuestros pecados y no se acuerda más. Dice que Él nuestros pecados, dice la Escritura, que los lanza y no se acuerda más.
Y así nosotros, hermanos, debemos de no acordarnos más de las cosas. Y me voy a dirigir a las hermanas en este momento. Las hermanas tienen una virtud de que se acuerdan hasta el más mínimo detalle, ¿sí o no es cierto? Siempre se van a acordar hasta del medio, y esto, y andabas hasta de verde, y esto, y que el otro, ¿sí o no? Pues ¿saben qué? Deben de ponerse a trabajar en eso. Y si realmente ustedes perdonan una ofensa de su esposo, de su hijo, ¿saben qué? Sáquenlo de ahí. Porque si no les quedará como un como ese chocolate ahí en el corazón, como esa sombra, y cuando tengan la oportunidad, ¡pum!, la van a dejar en su corazón, la van a dejar salir. ¿Sí? Le doy 2 versículos más y terminamos. Mateo 6:11 dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, tenemos que conocer ese Dios perdonador. Si no lo conocemos, no podemos perdonar al que nos ofende. No podemos perdonar al que nos ofende. ¿Entendemos esto? Por eso tenemos indispensable conocer a Dios para poder perdonar al que nos ofende. Sí, en el momento que alguien nos ofende, pues nos dan como calambres, ¿verdad? Y nos dan, y como que nos estiramos, y como que nos retuerce el estómago, y como que luego vienen las buscapinas y todo eso. Pero ¿saben qué? Debemos de someter nuestra carne a Dios y perdonar al que nos ofende. Por más alto que sea esta ofensa hacia nosotros, ¿sabes qué? Debemos de perdonar al que nos ofende. Perdona a tu esposa, perdona a tu esposo, perdona a tu hijo, a tu abuelita, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, quien sea, perdónalo ya. No te esperes. No te esperes. Perdónalo ya, porque si no, toda esa amargura te va a contaminar. Y si no quitas eso de tu corazón, tendrás rencor. Brotará agua amarga de tu corazón. Y aun cuando hables, vas a hablar de amargura, vas a hablar de rencor, vas a hablar de odio. Eso yo sé que no lo queremos. Y de nosotros está que le pedamos a Dios realmente perdón y que nos quite de nuestra vida todo eso. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias porque conocemos que tú eres un Dios perdonador. Tu palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Líbranos de toda raíz de amargura. Sabemos que eso contamina el corazón. Enséñanos a perdonar al que nos ofende, porque son tus mandamientos. Perdonar es pasar por alto, quitar la pena. Cuando somos perdonados, ahí es cuando encontramos estar en paz con Dios. Y debemos de subir de nivel, el nivel que Jesús tuvo al perdonar. Aún el pecado de todos lo pasó por alto. Enséñanos, Señor, a perdonar.
Enséñanos, Dios. Toma control de nuestra vida, Señor. Que hablemos cosas que te agraden, Señor. Enséñanos tú, Padre, para nosotros poder enseñar a los que están alrededor de nosotros, Señor. Enséñanos, Dios. Dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 17, versículo 1. Dice: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que vienen. Dice: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces pecare contra ti, 7 veces al día volverá a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Haz tuya la palabra de Dios, hermano, y enseñemos a otros a que perdonen sus ofensas. Si el perdón se establece en medio de cualquier familia, todas las cosas funcionarán de una manera totalmente diferente. Por eso tenemos que conocer a ese Dios perdonador. Enséñanos cada día, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que esta palabra dé fruto en su tiempo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos, Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Recuerden nomás que se anoten con la comida de que vamos a solicitar en el restaurante de este domingo que viene. Si nos hacen el favor, se registran con la hermana Emma. Por familias vamos a pagar allá separadas las cuentas, pero por familia se puedan anotar para solicitar los platillos, porque si usted no los solicita hoy, pues no los van a tener disponibles el restaurante, porque ellos tienen otra clientela. Pero estamos más o menos, el otro año también estuvimos ahí con ellos, y necesitamos que ellos sepan qué comida van a comprar. Amén. Pues que el Señor le bendiga, denos la oportunidad de saludarle, y hasta el próximo miércoles. Aquí lo vemos.